¿Alguna vez te has preguntado si el bautismo de infantes es una doctrina bíblica? Esta es una pregunta que se hacen muchos cristianos día con día, especialmente los cristianos del área evangélica. También es una pregunta que ha generado mucha discusión a lo largo de la historia. Es una pregunta que ha sido tema de debate durante muchos siglos. Algunos han dicho que sí es correcto que se bauticen los niños, algunos otros dicen que no es correcto que se bauticen los niños, sino que solamente tienen que ser bautizados los adultos. Cada uno tiene sus diferentes posturas y cada uno tiene sus argumentos. Pero ¿qué es lo que en realidad dice la Biblia? Muchas veces nos perdemos en posturas, en diferentes argumentos y nos desenfocamos de lo que en realidad dice la Biblia. En este video estaremos tratando este tema de manera más detallada y más profunda. Déjame presentarme, mi nombre es Salatiel Garza y en este video estaré tratando 3 puntos principales. Primero, el bautismo de infantes en la iglesia primitiva. Segundo, cómo pasó a ser sacramento el bautismo de infantes en la iglesia católica. Y tercero y más importante, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a este tema? Bien, ahora pasemos al bautismo de infantes en la iglesia primitiva. La realidad es que en la iglesia primitiva no hay registros de que se hicieran bautismos de infantes. Quizás indirectamente se pudiera decir que algunas personas estaban bautizando niños, pero no son registros que especifiquen un acto que se realizaba continuamente. Previamente en el primer siglo tenemos el nacimiento de la iglesia en el año 33, el día del Pentecostés. El libro de Hechos nos demuestra cómo fue el nacimiento de la iglesia y cómo fue su crecimiento en las primeras décadas, cuando estaban los apóstoles. Y en ningún momento en el libro de Hechos se encuentra una referencia específica que diga que se bautizó a un infante. Algunos quieren interpretar la conversión de Cornelio y su casa o la conversión del carcelero de Filipos y decir que allí también fueron incluidos los niños, pero la realidad es que no. La Biblia nos demuestra pasos específicos para que una persona pueda ser bautizada. De hecho, tenemos en la iglesia escritos que dicen lo contrario, que nos dicen que la práctica de los niños no era algo que se realizara. Por ejemplo, tenemos la Didaché, un escrito temprano de la iglesia primitiva, el cual se utilizaba como una serie de reglamentos o como un manual para poder realizar ciertas liturgias en la iglesia primitiva. Este escrito nos demuestra que para que una persona fuera bautizada tenía que haber una preparación antes de ser bautizada. En pocas palabras nos dice que los candidatos deberían ser conscientes y también deberían de tener fe, cosas las cuales no puede tener un niño. También tenemos a uno de los escritores sobresalientes de la iglesia primitiva, Justino Mártir, el primer apologista de la iglesia. Justino Mártir describe al bautismo como posterior a la fe y al arrepentimiento. Él dice: nosotros traemos a aquellos que están convencidos y creen, y luego son bautizados. Otro de los escritores que también hizo referencia al bautismo es Tertuliano, uno también de los escritores sobresalientes de la iglesia primitiva. Él decía: los niños pequeños no deben ser bautizados, que aprendan primero a pedir la salvación para que sean conscientes de lo que reciben. Claramente aquí nos dice que los niños no pueden tener conciencia de la salvación que están recibiendo. Primero tienen que aprender a pedirla, dice Tertuliano. También tenemos a Ireneo de Lyon, un escritor también muy sobresaliente de la iglesia. Él en su libro Contra herejías dice lo siguiente: el bautismo es la prenda de la salvación para aquellos que son llamados a la fe,
que han sido enseñados a arrepentirse. Por medio de esta cita de Ireneo podemos decir que una persona tiene que ser mayor, porque es una acción que va juntamente de la mano con la fe y el arrepentimiento. Pero también en la iglesia primitiva, entre el segundo y tercer siglo, tenemos prácticas que se realizaban dentro de la iglesia. Una de estas prácticas era los catecúmenos, o también conocida como la catequesis. La iglesia introdujo el catecumenado como una práctica para aquellas personas que querían conocer del evangelio. Esta práctica consistía en darle enseñanza espiritual y enseñarle de las escrituras antes de que fueran bautizados. Esta preparación podría llevar algunos meses, incluso hasta años. Así que el catecumenado también nos enseña que el bautismo solamente se le daba a aquellas personas que tenían una preparación porque eran conscientes de lo que iban a recibir. Estos son algunos de los principios fundamentales que se desarrollaron en la iglesia primitiva. Teniendo esto en cuenta, podemos pasar ahora a nuestro segundo punto. Ahora, nuestro segundo punto consiste en cómo el bautismo de infantes pasó a ser un sacramento en la iglesia católica. Debemos de tener en cuenta algunas cosas que influyeron bastante para que se implementara esta práctica. Esta práctica se comenzó a desarrollar en el cuarto siglo y hubo factores que influyeron en la implementación de esta práctica. Por ejemplo, en este tiempo había una tasa de mortalidad muy grande, en la cual también los niños eran afectados. Entonces, el bautismo de infantes llegó a ser un consuelo para aquellos padres que tenían a hijos chicos y estaban en riesgos de que llegaran a fallecer. Otra cosa que también debemos de tener en cuenta en el contexto histórico de este tiempo del cuarto siglo es que fue cuando la iglesia pasó de ser perseguida a pasar a tener grandes privilegios. Cuando Constantino empezó a promover el cristianismo, donde se unió la iglesia y el Estado. Muchos de los que eran paganos y de los que no eran cristianos comenzaron a verse afectados. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían más privilegios que ellos. Y para poder estar al mismo nivel de posición frente al Estado, lo que muchos hicieron fue convertirse. Al convertirse ellos al cristianismo tenían que ser bautizados, pero no lo hacían porque en realidad quisieran ser cristianos porque entendían el evangelio. No, era más por conveniencia. Entonces esto también influyó a que el bautismo dejara de tener la importancia que tuvo a sus inicios cuando la iglesia nació. Uno de los principales promotores que influyó también demasiado y que fue el que impulsó esta postura del bautismo de niños fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es considerado como uno de los doctores de la iglesia. Una de las cosas que influyó demasiado en la práctica del bautismo fue la postura de Agustín de Hipona acerca del pecado original, donde el hombre es depravado y hereda el pecado de Adán. Uno de los textos que implementó para promover esta postura del pecado original fue Romanos 5:12, el cual dice lo siguiente, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Agustín implementó este versículo para decir que todo el ser humano heredaba el pecado de Adán. Esta postura del pecado original anteriormente ya había sido algo promovida o se había dejado algo, podemos decir, en el aire, no se le tomó mucha importancia por Orígenes, pero Agustín fue el que implementó mucho más este pensamiento del pecado original. Entonces, como el pecado original nos dice que todos son perdidos y que todos están en condenación, entonces el bautismo funciona como un medio de gracia por el cual las personas obtienen la salvación. Así que también él decía que los niños podían ser partícipes de este acto de gracia y los niños también podían obtener la salvación.
Pero si vemos un poco más al fondo, podemos ver que Agustín no tomó en cuenta, por ejemplo, pasajes que nos refieren donde el bautismo tiene que estar acompañado del escuchar, tiene que estar acompañado del creer y tiene que estar acompañado de un arrepentimiento. Actos que nos dicen de una persona consciente, una persona mayor. Si vemos un poco más también el trasfondo de Agustín de Hipona, podemos ver que él, antes de convertirse al cristianismo, llevó una vida donde experimentó varias filosofías, las cuales afectaron en su pensamiento futuro ya cuando fue cristiano. Otra de las cosas también importantes que debemos de tener en cuenta es la controversia que existió entre Agustín de Hipona y Pelagio. Pelagio creía lo contrario a lo que creía Agustín de Hipona. Él creía que el hombre tenía libre albedrío y que los niños no debían de ser bautizados. También él decía que el hombre cuando nacía libre en una posición neutra y conforme iba creciendo el pecado le iba afectando. Fue una lucha constante que hubo entre Agustín y Pelagio. Esto llevó a un concilio. En el 418, en el concilio de Cartago, se trató este tema. Este concilio fue un punto de inflexión, pues convirtió la práctica en una doctrina oficial. Durante algún periodo de tiempo, muchos años más tarde, se volvió a reafirmar más esta postura del bautismo de infantes. En el 1439, en el concilio de Florencia. Este concilio reafirmó que el bautismo debería ser necesario para todos, incluso con los infantes. Como podemos ver, fueron varios factores los cuales influyeron para que se realizara la práctica del bautismo de infantes. Aunque la iglesia tuvo en su momento quizás buenas intenciones para querer contraatacar herejías o para querer dar consolación por aquellos niños que se morían a temprana edad por la alta tasa de mortalidad, también debemos considerar que las personas eran hombres que se equivocaron y que tenían sus trasfondos, los cuales influyeron en la formulación de estas doctrinas. Pero esto que hemos visto hasta ahora nos va a ayudar para poder pasar a nuestro tercer punto y poder ver qué es lo que en realidad dice la Biblia. Porque una cosa es lo que se hizo en la historia, una cosa es lo que hicieron los hombres. Pero ¿qué es lo que en realidad dice la Biblia? Nuestra principal fuente de verdad que nosotros tenemos. Así que ahora con esto podemos pasar a nuestro último punto y más importante. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Es una pregunta que al contestarla tenemos que solamente enfocarnos en lo que dice la Biblia. Así que en este punto me estaré enfocando en 4 principios fundamentales que podemos extraer de los textos bíblicos donde se realizan bautismos. Primero, las personas escucharon. Segundo, las personas creyeron. Tercero, las personas se arrepintieron. Y cuarto, en algunas ocasiones las personas confesaron. Así que vamos a adentrarnos ahora en los pasajes bíblicos y ver qué es lo que dice en realidad la Biblia. Como primer pasaje estaremos viendo Mateo 28 del 19 al 20, que dice lo siguiente: Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En este pasaje podemos ver cómo Jesús manda a sus discípulos a predicar el mensaje del Evangelio. Y en esta acción de ir a predicar podemos extraer que las personas van a escuchar el mensaje del Evangelio y también van a arrepentirse. Nuestro segundo pasaje es Marcos 16:16, que dice lo siguiente: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí podemos ver nuevamente que para que una persona crea, primeramente tiene que escuchar qué es lo que va a creer. Y aquí podemos ver esto, podemos ver el creer y podemos ver el escuchar. Y esto también lo podemos
reafirmar con lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestro tercer versículo es Hechos 2 del 37 al 38, que dice lo siguiente: Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí nuevamente vemos cómo las personas, para poder creer en lo que Pedro había dicho en su predicación, primeramente tuvieron que escuchar lo que Pedro dijo. Una vez que escucharon, ellos creyeron, y así también ellos pudieron arrepentirse. Se arrepintieron de las cosas malas que habían hecho, entendieron de que eran pecadores y tomaron esa decisión de entregar su vida a Cristo, personas conscientes nuevamente. El cuarto versículo es Hechos 8:12, el cual dice lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. En este pasaje podemos ver que las personas creyeron después de que escucharon el mensaje que Felipe les había predicado, y ese mensaje que les predicó lo creyeron. Así que escucharon y creyeron. Nuevamente, personas que podían escuchar y podían entender para poder arrepentirse y tomar esa decisión de creer. El quinto versículo es Hechos 8 del 36 al 37, el cual dice lo siguiente: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. En este pasaje podemos ver también cómo Felipe primero le predicó al eunuco, lo cual el eunuco escuchó. Después de que el eunuco escuchó, entendió que era una persona pecadora y que necesitaba arrepentirse. Por eso es que él dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él mismo está tomando esa decisión, está creyendo y se está arrepintiendo. Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y después vemos que el eunuco contesta: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después de que hace su confesión, bajan al agua y es bautizado el eunuco. Estos son algunos de los pasajes que podemos encontrar en la Biblia, los cuales nos dicen que el bautismo tiene que ser realizado por personas que sean conscientes de lo que están recibiendo, que sean mayores, que tengan una conciencia, que tengan un criterio de lo que es bueno y lo que es malo, que escuchen y entiendan lo que están a punto de hacer. ¿Por qué? Porque tienen que escuchar primero el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Una vez que lo escuchan, tienen que arrepentirse, porque entienden que son pecadores y quieren cambiar. Y tomando en cuenta que el arrepentimiento no solamente es un sentimiento de culpabilidad, sino que es un sentimiento de dejar atrás lo que se estaba realizando. El arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Si vamos caminando hacia una dirección, ahora comenzamos a caminar hacia otra dirección, conforme a la palabra de Dios dice. Y también es necesario confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Ser conscientes de qué es lo que Él vino y hizo a esta tierra, y cómo es que Él va a regresar nuevamente por nosotros para darnos entrada en el paraíso. Una vez que una persona es consciente de esto, puede realizar el acto del bautismo. Quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Espero que sea de bendición para tu vida y que aclare algunas de las dudas que tienes.